Pues hoy yo voy a hablar del poder de las palabras o de la palabra de Dios, utilizando el poder de la palabra de Dios a través de nuestra boca. Muchos tienen un concepto incorrecto de lo que tiene que ver con esto y hablan de no, hay que declarar y hay que declararlo, y si tú lo declaras es tuyo y nada más dilo y te pertenece, y creen que todo lo que digan les va a ser concedido como si fuera una varita mágica o fuera brujería, y se ponen a pedir cosas que a veces no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Entonces a veces la gente pide necedades y piensan que porque declaran una necedad, pues como Dios dice que lo declare, ya es mío, y entonces declaran casas que no son de ellos, y autos que tampoco son de ellos, terrenos que no son de ellos, trabajos que no son de ellos, pero no tienen el dinero para dar un enganche. La casa cuesta $500,000 y ganan apenas arriba del salario mínimo. No, hermanos, o sea, ubiquémonos. El auto es muy caro, no está al alcance de nuestras posibilidades, pues sí, pide por un auto de acuerdo a lo que está en las posibilidades de cada quien, y no pidas el trabajo de ser el director del hospital cuando no hablas inglés. O sea, son necedades. Yo creo que debemos de pedir de acuerdo a lo que nosotros hacemos y estamos dispuestos a realizar. Entonces, lo que necesitamos entender es el poder de la palabra de Dios en nuestras palabras, pero no tomando una perspectiva incorrecta o extremista. Entonces, vamos a ver que todo lo que Dios hace, para comenzar con esto, todo lo que Dios hace, siempre lo hace a través de las palabras que salen de Él. Todo. Primero, el orden de lo material fue creado por las palabras de Dios. Fue su palabra la que creó lo que nosotros vemos. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, o sea, no fue hecho de cosas visibles, sino fue hecho por la palabra. Génesis 1:3. Vamos a ver qué sucede en la creación material. Dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. O sea, todo este proceso de creación vamos a ver que siempre dice y dijo Dios. Verso 9. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. ¿Y qué pasó? Fue así. El verso 11 dice, ¿qué dice? Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y verso 14. Y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señal y para las estaciones y para días y años. Verso 20. Y dijo Dios: produzcan las aguas, reptil y animal, etcétera, etcétera. Verso 24. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Y ahí termina ese verso diciendo: y fue así. Verso 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que camina sobre la tierra. Mira, Dios, entonces, vemos nosotros, todo lo material, incluyendo al hombre, fue el producto de lo que salió ¿de dónde? De la boca de Dios. La palabra de Dios es el producto de su palabra. Su palabra creó todo lo que vemos y nos creó a nosotros.
Dios creó un hombre que era imagen. Imagen tiene que ver con la vida, tiene que ver con el espíritu y el acceso a Dios. Es la imagen, pero que era semejante a Dios, porque ejercía señorío, era fructífero y tenía que multiplicarse, semejante. Y vamos a ver nosotros que Dios crea, si ponemos la siguiente imagen, Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Imagen tiene que ver con el diseño, es el diseño de Dios. Y semejanza tiene que ver con la función. Nosotros tenemos un diseño según Dios. Es el mismo diseño de Él. Él tomó sus características y diseñó algo que es su imagen. Cuando tú te ves en la tele, tú ves tu imagen. Y el que ve tu imagen y después te ve a ti, dice, ese es el que estaba allí. ¿Sí? ¿Sí o no? La mayoría de nosotros, muchas personas famosas, no las conocemos personalmente, pero si nos las presentaran aquí, podríamos decir sus nombres porque hemos visto su imagen. Dios nos creó de acuerdo a su diseño, su imagen. Tú eres creado según el diseño, la imagen de Dios, y fuiste creado para hacer la función, una función que está de acuerdo a lo mismo que Él hace, la función divina. Cuando se habla de imagen, Dios pensó en su esencia. Cuando se habla de semejanza, Él pensó en su accionar. Voy a hacer algo que tiene mi esencia y algo que tiene mi accionar. Dios pensó, cuando habla de imagen, es lo que era Adán, y semejanza, lo que hacía Adán. Lo que era y lo que hacía. Imagen, lo que es; semejanza, resultado. Imagen, la naturaleza de Dios; semejanza, el fruto de Dios. Imagen, Dios en mí; semejanza, el fruto o Dios a través de mí. Dios en mí, Dios a través de mí. Imagen es ser hijo; semejanza es actuar como hijo. Imagen es su vida; semejanza es sus obras. Nosotros somos imagen. Ahora en Cristo hemos recuperado su imagen, tenemos su vida, y en Cristo también debemos actuar en su semejanza, realizando sus obras, las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Entonces, vea, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice inmediatamente, y los bendijo. Es importante que entendamos esto porque punto número 2 que quiero que veamos, hablando de el utilizar correctamente la palabra en nuestras vidas, la bendición procede de todo lo que sale de la boca de Dios. La bendición, la procedencia de la bendición, siempre el origen es lo que Dios habla. Otra vez, el origen de la bendición. Una persona que dice soy bendecido, una persona que desea vivir en bendición, una persona que quiere vivir en bendición, tiene que entender que el origen de la bendición es lo que sale de la boca de Dios. Génesis 1:28. Dios los bendijo, ¿y qué hizo? Dios los bendijo y les dijo. Dios los bendijo. ¿Cómo los puede bendecir Dios? Diciéndoles. Yo quiero bendecirlos. Para Dios bendecirnos, nos tiene que decir. ¿Y qué les dijo?
fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Lo que Dios les dijo, ¿era bueno o era malo? Era bueno, porque bendecir es el bien decir. Dios dijo cosas buenas. Bendecir es el origen de la palabra, lo que sale de la boca de Dios, que es lo bueno que Dios declara acerca de ¿quién? De nosotros. Esa es la bendición. El origen de toda bendición es todo lo bueno que Dios dice acerca de mí. Esa es la bendición. Ahora, ¿cuántos hombres había allí? 1, 2, 3, 1000, 10,000, 100,000, ¿cuántos? Bueno, era uno, pero dice en plural, Dios los bendijo y les dijo, y habla en plural. Es interesante porque aunque era uno, él representaba ¿a cuántos? A todos. Él representaba a todos. Entonces, por eso le habla en plural. Era uno, pero los bendijo. Esto es lo que yo quiero con el hombre. No uno, sino los que vendrán después. Ahora, ¿cómo lo bendijo? ¿Le hizo sentir algo bonito? Lo voy a bendecir. Le voy a hacer sentir algo padre. No. Le voy a dar un toque de mi espíritu. Que sienta mi espíritu, lo voy a bendecir. Hay gente que va a grupos y dice, no, yo vine para sentir un toque de Dios. No. Dios no anda tocando, no anda jugando a los, ¿cómo? A los encantados. Tú debes siempre venir con el propósito de que tu vida salga con la claridad de la bendición que ya posees, que se te aclare la bendición, porque la bendición ya está en los hijos. Es simplemente que se vaya aclarando la plenitud de esa bendición que ya poseemos. Lo voy a bendecir, lo voy a poner a llorar. ¿Y cómo estuvo el reunión? No, hombre, bien bendecido, lloré todo el tiempo. ¿Y qué te dijo Dios? No, pues no sé ni de qué hablaron, pero yo lloré. Hubo mucha bendición. Lo voy a bendecir y lo puso a danzar. Órale, Adán, a danzar, para que tengas bendición. O le dio un vestido de piel nuevecito, último modelo. O le dio oro, lo voy a bendecir, aquí está, mira, mucho oro, te voy a bendecir con mucho oro. No, lo bendijo diciendo. Lo bendijo definiendo su función en la tierra. Escucha, lo bendijo diciendo lo que tenía capacidad de realizar y aclarándole cuál era su posición. La religión te dice que un hombre bendecido es uno que cree en Dios, que tiene bienes materiales y que tiene salud. No, si crees en Dios, tienes riqueza y tienes salud, estás bendecido, mi hermano. Estás bien bendecido. Aunque sea un ignorante, pero estás bien bendecido. No hay mucha gente que tiene mucho dinero y que tiene salud y no tienen bendición. Por eso yo te voy a dar una definición que escribe un filósofo, Girard Cardin. Girard Cardin escribió, un hombre bendecido es aquel que basado en Cristo y en lo que Dios dice, realiza su función de ser fructífero en el mundo, utiliza las capacidades divinas que posee para realizarlas
y manifiesta su posición de autoridad sobre todas las cosas. Qué filósofo tan increíble. Lo repito, un hombre bendecido es aquel que, basado en Cristo y en lo que Dios dice, realiza su función de ser fructífero en el mundo, utiliza las capacidades divinas que posee para realizarlas y manifiesta su posición de autoridad sobre todas las cosas. Entonces, fíjate, bendición proviene del bien decir, o sea, que Dios dice bien acerca de nosotros. Dios dice cosas buenas de nosotros y se produce aquello que Dios habla. Eso es la bendición. El problema fue que Adán, en pecado, dejó de creer lo que él ya poseía y quiso obtener lo que ya era su derecho, pero lo quiso obtener ahora por sus méritos. Entonces dijo, es que Dios, yo estaba desnudo, andaba mal, pero yo me esforcé, trabajé duro, encontré estas hojas que son mi religión ahora para poder llegar ante ti. Ahora sí me presento ante ti, ahora sí soy digno, porque andaba desnudo, pero yo conseguí estas hojas y ahora me presento como un buen chico que no está desnudo. Así se presentó, ¿no? Con unas hojas. Punto número 3. El orden de lo espiritual es creado por su palabra. Fíjate, ¿cómo se crearon todas las cosas materiales? El orden material fue creado por la palabra de Dios. En el orden de lo espiritual, toda realidad espiritual también es creada por su palabra. ¿Cómo es que Dios produce al nuevo hombre, la nueva creación? O sea, Adán, Dios dijo, hagamos, y a través de su palabra creó al hombre y creó todo el mundo que conocemos el día de hoy, todo lo material. ¿Cómo produce el nuevo hombre? ¿Cómo se produce el nuevo pacto y la realidad del nuevo pacto? ¿Cómo se produce? Inicia dándonos a conocer las buenas noticias, o sea, que proceden de la palabra de Dios. ¿Qué mejor noticia puede tener una persona que está en condenación, en pecado, alejado de Dios, sin esperanza? ¿Qué mejor noticia que escuchar que Dios ya lo perdonó, que se reconcilió con él, que lo limpió de todo pecado, que lo amó desde antes de él nacer, que lo acercó al Padre, que ya no le toma en cuenta su pecado? ¿Qué mejor noticia que esa a una persona que ha sentido que Dios está enojado con él? Eso es lo que produce al nuevo hombre. Cuando escuchamos las buenas noticias, y entonces esas buenas noticias producen a un nuevo hombre. ¿Cuántos nuevos hombres hay aquí? Perfecto. Entonces, la palabra de las buenas noticias de Dios, que proceden de la boca de Dios, la proclamación de la verdad presente al hombre, eso es lo que produjo la nueva creación, el nuevo hombre. Es el producto de la palabra de Dios. Y una vez que somos receptores de ese mensaje, Él continúa hablándonos, porque su obra se inició el día que fuimos nosotros hechos nuevas criaturas, pero no concluye. Lo que Dios hace para continuar su obra en nosotros es que Él sigue hablándonos, continúa hablándonos. Entonces, habla de forma continua sobre nuestras vidas
para que nuestras vidas, ahora que somos una nueva criatura, sigamos en un proceso de transformación y de renovación de nuestro entendimiento. Y entonces nos declara, ahora por su palabra, nos declara que somos perfectos en Cristo, libres de toda condenación, que tenemos la mente de Cristo, que poseemos el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos y que operaba en él. Ese mismo poder opera ahora en nosotros, que somos un sacerdocio real, que somos una nación santa, que somos herederos de la misma herencia de Cristo, que estamos sentados con Cristo en la misma posición de autoridad, que somos embajadores de su reino, que tenemos un espíritu de poder, que tenemos armas poderosas para la destrucción de mentiras, de filosofías y de fundamentos humanos, que somos nosotros no solamente ganadores, somos más que vencedores, que fuimos predestinados desde antes de nosotros nacer, que a pesar que las personas nos ven de manera quizás inusual, nosotros delante de Dios somos santos y sin mancha delante de Él, que nuestro viejo hombre fue crucificado y que murió en la cruz, y que somos nuevas criaturas, creados para buenas obras, y que ahora todo lo podemos en Cristo porque Él es la fuente de nuestra fuerza. Entonces Dios, para seguir produciendo en nosotros esa dimensión del nuevo hombre, sigue hablándonos, continúa hablándonos, y nosotros necesitamos la palabra porque la palabra es nuestra vida. La palabra es la que nos va llevando de gloria en gloria. La palabra es Cristo. Tú no puedes diferenciar a Cristo de la palabra. El verbo, la palabra, se hizo carne. Y cada vez que nosotros nos exponemos, es Cristo manifestando una gracia, una verdad, para que la recibamos en nuestro hombre interior, que seamos preñados con esa palabra y que esa palabra produzca la vida de Él, que procede de Él y que produce la vida de Él. La palabra de Él produce la vida de Él. La palabra es como el esperma, que tiene el poder de producir vida, pero necesita de un óvulo, que no es otra cosa que el espíritu del hombre. Es el hombre interior para producirse la vida del espíritu en nosotros. Entonces la palabra necesita ser depositada en nuestro hombre interior para que entonces pueda producirse la nueva creación. Necesitamos que Dios nos hable de forma continua. Necesitamos nosotros entender que en el antiguo pacto Dios hablaba a través de algunos hombres, los profetas. Ellos profetizaban hablando de cosas que Dios iba a hacer. ¿Cuándo? En el futuro. Hablaban de glorias futuras, de lo que sucedería. Hablaban de un Mesías que vendría, hablaban de una redención que vendría, hablaban de un reino que sería establecido, hablaban de una justicia que sería establecida. Obras futuras, hombres que hablaban y profetizaban, y a personas les profetizaban, les hablaban de cosas que iban a suceder en el futuro y que era lo que Dios decía a sus vidas que iba a pasar en el futuro. Profetizar en el tiempo presente es la declaración de lo que Dios ya hizo. Cuando yo hablo lo que Dios ya hizo, estoy profetizando porque estoy hablando la palabra de Dios a tu vida. Y te estoy profetizando los decretos que Dios ya declaró para ti, que ya hizo para ti y que necesitas ser consciente de que ya los posees. Entonces profetizar es hacer conciencia de la realidad de lo que Dios ya dijo y que debe ser una manifestación en tu vida.
Profetizar no es decirte que vas a tener un carro amarillo dentro de 5 años, sino decirte que tienes toda la riqueza de Dios dentro de ti, que tienes el Espíritu de Cristo dentro de ti y que eres llamado a la posesión de esa herencia que ya te pertenece porque eres un hijo de Dios. Número 4, nosotros poseemos, 4, poseemos poder para crear vida o muerte. Ahora, nosotros fuimos hechos, todo el mundo material fue hecho por la palabra de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y debemos de tener la palabra de Dios en nuestra boca y utilizar la palabra de Dios para crear la realidad de lo que Dios desea que se cree. Entonces poseemos nosotros poder para crear vida, pero también tenemos poder para crear muerte. Cuando nosotros no hablamos correctamente, y Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla van a comer de su fruto. O sea, tú vas al final a recibir todo aquello que es de lo que sale de tu boca. Tú vas a vivir el resultado de lo que sueltas en palabras. Tus hijos van a ser en mucho sentido el resultado de lo que tú les dices. Tu matrimonio va a ser el resultado de lo que tú has declarado en tu relación con tu esposa o con tu esposo durante todos estos años. Tú vas a comer de ese fruto. Tú vas a dar vida o vas a producir muerte. Entonces nuestra lengua tiene el poder de producir vida o muerte. Necesitamos comprender esa verdad. Y aunque fue escrito por Salomón en el antiguo pacto, es una realidad que es una realidad eterna, que el hombre, las palabras del hombre tienen poder para crear realidades. Muchos estudios revelan el daño que causan a un niño el que se profieran palabras que limitan el potencial de él, abortan su capacidad y truncan sus sueños, ¿cierto? O sea, no hay mucho que, o sea, está comprobado por la psicología. Las palabras pueden destruir a un niño o lo pueden impulsar en la vida. Lo que escuchó, lo que dijeron sobre de él. Nosotros también sabemos y hay estudios acerca de, ahora se sabe que las plantas reaccionan a las palabras. Se han hecho estudios de que se ponen los mismos detectores que se le ponen a los hombres para los detectores de mentiras, y las plantas reaccionan a las palabras cuando son expuestas a ellas, buenas o malas, positivas o negativas. Entonces eso de que las abuelitas le hablaban a la plantita y decían: no, es que si le hablas, mira que se va a conservar más, y se conservaban, es porque ellas sin saber estaban haciendo algo que está en la escritura, señores. Lo que dicen nuestras palabras producen bien, vida o muerte. Entonces, animales que se exponen también a palabras negativas o positivas son afectados. Tú agarra a un perrito y regáñalo y vas a ver si no se entristece. Los que tienen perros reaccionan a las palabras a las que se exponen. Pon la imagen. No voy a gastar mucho tiempo en esto, pero este experimento lo hace mucha gente, el experimento del arroz. Se pone arroz en dos tarros exactamente iguales, el mismo arroz, arroz blanco. En un tarro se pone te odio, en otro se pone te amo.
más o menos en el transcurso de un mes, se puede ver que el poder de esas palabras producen en un arroz que está mucho mejor conservado que el otro que se pone negro y se descompone más rápido. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen un poder en sí mismo. Entonces, sabiendo esto, nosotros debemos entender que lo que yo digo ahora en Cristo tiene un gran poder. Por eso necesito yo declarar sobre la vida de la gente aquellas cosas que van a producir la vida de él. Siguiente verdad es que nuestra boca no debe proferir maldición, porque somos llamados a la anunciación de las buenas noticias, buenas nuevas, no malas nuevas. No condenar al mundo, no hablarle a la gente de lo que ya es en Adán, sino hablarle a la gente de lo que dice Dios que pueden ser en Cristo. Nuestra boca debe proferir no maldición. Las palabras dicen se las lleva el viento. No es cierto. Ojalá que se las llevara el viento. No se las lleve el viento, señores. Las palabras dejan huella. Tú puedes tirar una cosa y las levantas, pero las palabras que tú tiras va a ser muy difícil que las vuelvas a levantar porque ya produjeron un efecto. Hay matrimonios que fueron destruidos por una palabra que uno de ellos dijo hace muchos años, y esa palabra destruyó toda la relación. Una palabra que produjo muerte. ¿Sí o no? Ajá. Mateo 15:11. Lo que entra en la boca no contamina al hombre. Jesús lo dice. Pero ¿qué contamina al hombre? Dice, lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca del hombre tiene poder. Puede, si es algo negativo, contaminar. ¿Cómo contamina? Con mentira, con error, con proferir maldición, o sea, hablar lo contrario al propósito y al diseño de Dios. Yo puedo contaminar o yo puedo ser contaminado en mi espíritu por lo que escucho o por lo que hablo. Si me dicen que soy un pecador y que siempre lo seré y yo lo creo, entonces ya me contaminé porque alguien me lo dijo y yo lo creí. Y la peor enfermedad que tú puedes tener, de la que tú puedes ser contaminado, es la enfermedad de Adán. Es creer que el estado de Adán es un estado que siempre vas a tener. No, nosotros somos pecadores y siempre vamos a ser pecadores. Malas noticias. Eso no es la verdad. La verdad es que nosotros somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Somos perfectos en Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, la peor enfermedad de la que tú te puedes contaminar es la enfermedad que se llama Adán. Porque todas las otras enfermedades atacan un órgano del cuerpo. Y con una medicina, si no es de esas terminales, te puedes curar. Pero la enfermedad de Adán contamina el espíritu, enferma el espíritu y produce muerte eterna. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Qué bárbaro. ¿Alguien le han golpeado con una espada? Espero que no. A lo mejor no estaría aquí si hubiera sido golpeado por una espada. Pero fíjate que las espadas, a pesar de que producen un daño increíble,
cortan y destruyen los tejidos de la piel, del cuerpo. Pueden destruir órganos vitales, pero las palabras destruyen los sentimientos y el alma de una persona, que puede quedar herida por todo el tiempo si es que no entiende esa persona la realidad de Cristo. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Sí? Si lo comparamos nuestra lengua con el hígado, con el estómago, con el corazón, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Fíjate que el corazón no habla, ahí está, pum, latiendo, ¿no? Latiendo. El hígado no habla, ahí está, haciendo su función. El riñón, todos los órganos ahí están. Pero el único que se jacta, ¿cuál es? La lengua. Se jacta de grandes cosas. Mira cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Y Santiago habla de el hombre natural en Adán. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el Gehenna. O sea, esta palabra es, el Gehenna era la basura donde se estaba quemando continuamente afuera de Jerusalén. Era un lugar donde estaba continuamente quemándose la basura. Bueno, dice, este fuego de la basura es lo que contamina, es inflamada por ese fuego de basura. Dice, pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. En Adán, ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Yo pensé que eran las víboras. Pues así le dijo Jesús, ¿no? A los religiosos. Creo que así les dijo. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. O sea, está hablando de gente que glorifica a Dios, pero maldice a sus semejantes. De la misma boca sale bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. O sea, nosotros tenemos la naturaleza de Adán. Bueno, la teníamos, ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Y de la naturaleza de Cristo, lo único que puede producirse es Cristo, su propósito, su proyecto, su plan, las buenas noticias, las buenas nuevas, lo que Dios dice, lo que Dios habla, la bendición, lo que Dios ya declaró. ¿Puede alguien que tiene a Cristo sacar de su vida maldición? No debería de ser así. Entonces necesitamos entender nuestra forma de hablar debe cambiar. Y número 6, como estamos hablando de cambiar, debemos hablar como Dios. Dios habló para crear el propósito, para crear las realidades. Dios habló cosas buenas. Dios habla
bendición, habla buenas palabras, buenas noticias. Debemos aprender a hablar bien y declarar lo que Dios dice de los demás. Hablar como Dios no es, ahora yo soy Dios y voy a decir, no. Hablar como Dios es hablar lo que Dios dice. Hablar como Dios es tomar lo que Dios ya dijo, que ahora está en mi espíritu, y ahora yo lo hablo y hablo como Dios, porque estoy hablando las mismas palabras que Dios ya dijo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo como Dios y yo te hablo a ti lo que Dios dice de ti, entonces eso produce vida, porque estoy bendiciéndote. Eso es la bendición. La palabra es el poder creativo de Dios. Todo lo que Dios hace lo hace por la palabra, ¿cierto? Dios no hace nada que no esté basado en el poder creativo de la palabra. Si entendemos esto, entonces podemos crear nosotros las realidades del nuevo pacto, tomando la palabra y hablando lo que Dios dice, o sea, profetizando. Ya no somos nosotros ministros del antiguo pacto que hablaban de cosas que iban a suceder, que vendrían en el futuro, que estaban lejos de ellas y que nunca las entendieron porque tenían un velo que no les dejaba ver la realidad. Pero nosotros hoy hablamos como ministros de un nuevo pacto que a velo descubierto, conociendo la riqueza y la dimensión de la herencia que poseemos en él, hablamos lo que Dios ya hizo en el pasado y lo declaramos a la gente para que lo crea y se produzca la realidad de Dios en sus vidas. Lo que dices produce realidades. Las palabras tienen poder para crear y transformar. Si le dices a tu esposo, te ves bien, te ves guapo, mira nada más, qué fuerte te ves, no le digas, no hombre, esa panzota y ve nomás qué viejo y aguado te has puesto. No. ¿Sabes qué se va a poner? Más aguado y viejo. No, tú habla cosas positivas. Cuando tú le dices eso, mira, cuando tú le dices eso, va a decir, ¿de veras me veo bien? Sí, te ves fuerte, guapo. Se la va a creer porque se lo estás diciendo tú. A tus hijos, háblales bien a tus hijos, háblales los propósitos de Dios, háblales lo que Dios quiere en sus vidas. Ustedes van a terminar sus carreras y van a hacer influencia en todo lo que Dios les ha dado a hacer en este mundo. Ustedes tienen una capacidad increíble para, con la vida de Dios, poder realizar todas las cosas, todos los sueños, todas las cosas que están dentro de ese propósito. Palabras van a producir vida. Pero si tú le dices eres un fracasado, pues también algo va a pasar. Nunca hables contrario al propósito de Dios. Fíjate, tan sencillo. Dice Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. O sea, es que lo que tú dices con tu boca va a producir un efecto. Yo quiero que tú digas, Jesús es mi Señor. ¿Cuántos salvos hay aquí? Pues claro, pues si lo hemos declarado, lo hemos creído, lo hemos aseverado. Es declarar lo que Dios dice, es hablar como Dios. Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. 3 cosas las palabras de nuestra boca: para edificación, para edificar. Segundo, según la necesidad del momento. Y tercero, que imparta gracia. Todo lo que tú hablas tiene que ser para edificar
según la necesidad del momento y que imparta gracia a los que oyen, para edificar. O sea, es los propósitos de Dios hablados a sus planes y a las vidas de las gentes. Es edificar lo de Dios. Habla lo que sea para edificar lo que Dios quiere construir en esa vida. Habla de acuerdo a la necesidad, pero fíjate, la necesidad no es la situación adversa. A veces confundimos necesidad con situación, sino es lo que necesita para vencer la adversidad. Todos pasamos por adversidad, todos pasamos por situaciones difíciles, pero la necesidad no es esa situación difícil. La necesidad es que nosotros entendamos que en medio de eso somos más que vencedores, que eso es más pequeño que lo que tenemos por dentro. Si estás triste y yo te digo, ay, pues espero que te contentes, no te va a servir, no te sirve de nada. O sea, hay una adversidad, estás triste, y yo nada más te digo, pues espero que estés contento. No sirve. Pero si yo te declaro que Dios ya te dio capacidad para que en medio de una tristeza en el alma puedas tener gozo en el espíritu, porque el gozo en el espíritu tiene una procedencia interna, entonces te hago recapacitar que en medio de aquello que te produce tristeza, tú puedes tener algo más grande que vence aquella que es tu adversidad. La base de nuestro gozo no es lo que está pasando fuera, sino es lo que está dentro de nosotros. Pueden pasar muchas cosas afuera que producen tristeza en nuestras vidas, pero la base de nuestro gozo es lo que está dentro. Entonces, tenemos que hablar aquello que es para edificar, los propósitos de Dios, hablarlos, aquello que está de acuerdo a la necesidad del presente y que imparte gracia. Fíjate, había un tiempo que había dos sacerdocios en el antiguo pacto. Unos eran los sacerdotes que operaban en el monte Sión, bajo el tabernáculo de David, y otros operaban en el templo, en donde no estaba el arca y en donde había solamente una estructura de religión y de rituales donde Dios no estaba. La diferencia es que los sacerdotes que operaban en Sión, de las bocas de ellos estaba imposibilitados o estaban, les habían dicho, lo único que ustedes pueden hablar son bendiciones. Todo lo que ustedes van a hablar siempre, no pueden hablar otras cosas que bendiciones. Mientras que los que estaban en los rituales, lo que hablaban eran maldiciones, las maldiciones de la ley. Estos de acá no, tenían el arca delante de toda la gente podía ver el arca cara a cara, y todo lo que se oía ahí eran bendiciones. Eso se llamaba el monte Sión. Nosotros somos el cumplimiento del monte Sión. Somos el Sión de Dios. Entonces Dios le llamó a su mensaje evangelio, buenas noticias, porque las buenas noticias cambian la vida. Atrévete a hablar buenas noticias que cambien tu interior, tu familia, tu trabajo, tu mundo, porque tú vas a recibir lo que sale de tu boca. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Proverbios 13:2: del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. El rumbo de tu vida ha sido delineado por las palabras que tú has expresado.
Hemos sido limitados, nos han puesto fronteras por cosas que nosotros hemos escuchado desde niños. Nuestros estándares nos limitan o declaran lo máximo a lo que podemos aspirar a llegar a ser. Esas son las fronteras. Todos nosotros tenemos fronteras que nos dijeron: esto es lo máximo que tú llegarás a ser, dependiendo del ambiente, de la cultura y del ámbito del entendimiento espiritual en el que tú has vivido. Todas las personas tienen fronteras. Dicen: hasta ahí. ¿Cuál es tu aspiración? Hasta ahí. Todos los niños crecen con fronteras mentales de qué es lo máximo que pueden ellos llegar a tener, pueden llegar a ser. Son fronteras que se les han establecido. Si tú le dices al hijo de un campesino: vas a tener el doble de tierra de lo que tiene tu papá y vas a sembrar y tener éxito en la siembra, lo va a creer, va a decir: sí, sí es posible. Pero quizás si le dices: vas a ser el presidente o el gobernador de tu estado, va a decir: no, pues, ¿cómo? No lo va a creer, porque el ámbito donde vive, las palabras que he escuchado y el entendimiento de su espíritu han puesto ciertas fronteras a lo que él puede llegar a ser. Pero tú dile al hijo de un presidente: tú vas a ser gobernador de un estado. ¿Tú crees que lo va a creer? Claro. Para él va a ser muy fácil. Dice: pues mi papá eso era. Claro, es parte de mi realidad. Porque su frontera está más alta que la frontera del campesino. Cuando no existe ninguna diferencia en el sentido de las capacidades, ambos tienen la capacidad para llegar a ser gente de influencia, pero nuestros límites, las palabras que se han proclamado sobre su vida, nuestros estándares nos han limitado. Necesitamos tener una generación nueva. Escucha, necesitamos tener una generación nueva que tenga límites más grandes de las que nosotros tuvimos. Necesitamos una generación que sí crea lo que Dios dice que pueden ser en esta tierra. Así que, mis hermanos, este es el tiempo de que nosotros cambiemos nuestro lenguaje, cambiemos nuestro hablar, hablemos aquellas cosas que sean para edificar, que sean para producir y traer gracia. Gracia no es una doctrina, es una persona. Que se manifieste Cristo a través de lo que nosotros hablamos. Expande tus fronteras, expande las fronteras de tus hijos, expande las fronteras de los demás. Creemos vida, hablemos vida a través